La mañana en que descubrí que estaba preparando café. Ese es el detalle que todavía me impacta. La absoluta banalidad de aquello. Estaba en la cocina de Sophie, con mi vieja sudadera gris, echando café molido en el filtro, escuchando el sonido de su ducha, sintiéndome como un hombre que tenía su vida resuelta. Llevábamos 3 años juntos. Sabía qué lado de la cama prefería. Sabía que lloraba con los documentales de naturaleza, pero lo negaba siempre. Sabía que guardaba una goma de pelo de repuesto en la palanca de cambios de su coche y que siempre pedía lo mismo en todos los restaurantes a los que íbamos, para luego pasar 20 minutos fingiendo estudiar la carta. La conocía, o creía conocerla, que es la forma más cruel de conocer a alguien. Su teléfono vibró sobre la encimera, junto a la cafetera. No tenía intención de mirar. Quiero dejar eso claro, no para excusarme, sino porque es importante. A veces, el universo simplemente te da el cuchillo. La pantalla se iluminó y la vista previa quedó ahí, a la vista de todos. Ya te extraño. Anoche fue increíble. El nombre que ponía arriba decía, Daniel. Me quedé allí de pie, con la cucharilla del café en la mano. La ducha seguía abierta. El vapor se colaba por debajo de la puerta del baño. Afuera. Sonó la alarma de un coche a 2 calles de distancia y luego se apagó. Volví a leer el mensaje. Ya te echo de menos. Anoche fue increíble. Dejé la cuchara con mucho cuidado sobre la encimera, como si estuviera infundiendo algo. Todavía no me temblaban las manos. Eso vendría después. Cogí su teléfono. Esta es la parte de la que no me avergüenzo. Si le entregas a alguien 3 años de tu vida, 3 años de estar presente, de construyendo algo, yo de elegirlos a diario, incluso en los días que te cuesta, entonces te has ganado un momento de mirar. Abrí el hilo. Lo leí desde el principio. Me quedé en esa cocina mientras la cafetera gorgoteaba y la ducha corría, y leí cada mensaje, y con cada uno, sentí que algo en mi pecho se calmaba mucho. Como un fuego se calma cuando finalmente se ha consumido todo el oxígeno. Había estado sucediendo durante 4 meses. Daniel formaba parte de su grupo de estudio de posgrado. Habían empezado a reunirse para tomar café y repasar sus apuntes de investigación, y en algún punto de esas reuniones, documentadas con fotografías, mensajes de voz y párrafos de texto íntimo que no describiré en detalle, la relación se había transformado en algo completamente distinto. Ella me habló de Daniel una sola vez, hace unos 3 meses, justo cuando le pregunté por qué llegaba tarde a casa los martes por la noche. Solo una compañera de estudio, había dicho, riéndose un poco de la frase como si fuera encantadoramente anticuada. Estamos trabajando en el mismo módulo, ya sabes cómo es. Asentí con la cabeza. Le preparé té esa noche. Le pregunté cómo le iba con los estudios. La ducha se apagó. Volví a colocar su teléfono exactamente donde estaba. Tomé la cucharilla de café. Terminé de preparar el café. Y cuando Sophie salió del baño en bata, secándose el pelo con la toalla, y dijo, «Buenos días». Con esa sonrisa que había amado durante 3 años, le devolví la sonrisa, le di una taza y le dije, «Buenos días». Ya lo había decidido. No me vengaría, todavía no. Esa palabra llegó más tarde. Lo que decidí en esos 2 minutos fue más simple y más profundo. Ya no quería ser el que no sabía. Pero pasara lo que pasara después, yo sería quien lo eligiera, no quien sucediera. Aquella mañana salí de su apartamento con la bolsa al hombro, el café a medio terminar sobre la encimera y mi comprensión de mi propia vida completamente reestructurada desde los cimientos. Me besó al despedirse en la puerta. Le devolví el beso. Conduje hasta mi apartamento, me senté en el sofá con el abrigo puesto y me quedé mirando la pared un buen rato. Entonces abrí mi portátil y comencé a investigar universidades. Esto es lo que la gente no entiende sobre el dolor específico de la traición. No es el dolor lo más difícil de manejar. El dolor es familiar. Un dolor que puedes soportar respirando. Lo más difícil es la reestructuración retrospectiva. La forma en que cada recuerdo que posees se vuelve a liberar silenciosamente con nueva información. La forma en que tienes que repasar 3 años de tu vida y comprender que gran parte de ella fue una actuación que no sabías que estabas viendo. Cada martes por la noche, cada vez que lo mencionaba casualmente y luego no volvía a mencionarlo. Cada vez que había estado con su teléfono y había girado ligeramente la pantalla para que no me viera. Y no pensé en nada de eso porque confiaba en ella absolutamente. Esa confianza no había sido ingenuidad. Necesitaba tenerlo claro, al menos para mí mismo. Confiar en alguien a quien amas no es una estupidez. Es la esencia misma del amor. La estupidez habría sido seguir confiando en ella ahora que lo sabía y para lo que no estaba preparado. Me di 48 horas para derrumbarme. Creo que suena insensible, pero en realidad fue lo más compasivo que he hecho por mí misma. Me di 2 días para sentir todo el peso de la situación.
Sentarme con el dolor, la rabia y la humillación, y dejar que fluyeran a través de mí sin intentar controlarlos. Lloré brevemente una vez y me sorprendió su intensidad. Golpeé una almohada, lo cual me pareció ridículo pero me ayudó. Llamé a mi hermano mayor, David, quien vino sin preguntar nada y se sentó conmigo durante 4 horas viendo fútbol que a ninguno de los dos nos importaba. Le conté lo que había descubierto. Se quedó callado un buen rato y luego dijo, ¿qué necesitas? No, ella es terrible, o, te mereces algo mejor, ni ninguno de los típicos discursos que la gente usa en estos momentos. Simplemente, ¿qué necesitas? Lo que necesitaba, le dije, era no ser la persona a la que le estaba pasando esto. Necesitaba ser la persona que hiciera que las cosas sucedieran. Él asintió como si tuviera todo el sentido del mundo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Había pasado 48 horas pensando precisamente en eso. La universidad se llamaba Arwick College y estaba en Asefield, a 3 ciudades de distancia. Lo encontré tras 2 horas de investigación aquella primera mañana, y no fue casualidad. Arwick tenía un programa de administración de empresas excepcional, del tipo que llevaba 2 años considerando a medias, sin llegar a tomarlo en serio porque mi vida estaba aquí, porque Sophie estaba aquí, porque la inercia es la jaula más cómoda que jamás se haya construido. Faltaban 6 semanas para la fecha límite de solicitud para el próximo semestre. Tenía un buen expediente académico de mi licenciatura, experiencia laboral relevante y, de repente, por primera vez en años, absolutamente nada que me atara aquí. Presenté mi solicitud esa misma noche. Pero no se lo dije a Sophie. Todavía no. No hasta dentro de 3 semanas. Y esta es la parte de la historia en la que tengo que ser sincero sobre mi propia psicología, porque no es nada halagadora. La razón por la que no la confronté de inmediato no fue debilidad. No fue incapacidad para afrontar la verdad ni una patética esperanza de haber malinterpretado los mensajes. No había malinterpretado nada. La razón por la que esperé fue que comprendí, en lo más profundo de mi ser, que enfrentarla de inmediato le daría todo el poder. ¿Se disculparía o no? ¿Lloraría o no? Tendría la oportunidad de construir su versión de los hechos antes de que yo terminara de construir la mía. No quería ser el hombre que reaccionaba a su traición. Quería ser el hombre que ya la había superado. Así que, durante 3 semanas, me convertí en el mejor novio que jamás había sido. No porque fuera débil, sino porque estaba reuniendo pruebas, en el sentido legal. Documentación, evidencia, claridad, y porque necesitaba tiempo para poner las cosas en marcha, me reunía con Sophie para cenar. Era cálido, presente y atento. Le preguntaba por sus estudios, me reía de sus chistes, la llevaba al aeropuerto cuando su madre la necesitaba para un fin de semana y la recogía cuando regresaba. Era completamente, convincentemente, desgarradoramente normal. Y cada vez que mencionaba a Daniel de pasada, el grupo de estudio se retrasaba. Daniel tenía buenos apuntes sobre el módulo. Haremos una presentación juntos la semana que viene. Asentí y dije, genial. Suena productivo, y los guardé. Lo que hice durante esas 3 semanas fue recibir la carta de aceptación de Arwick el 9º día. Me matriculé, pagué el depósito y reservé alojamiento en las residencias estudiantiles. Llamé a mi jefe y le presenté mi renuncia con 4 semanas de antelación, alegando desarrollo personal y presentándolo como una decisión positiva, que en efecto lo era, aunque las circunstancias que la motivaron no lo fueran. Llamé a mi casero. Comencé el proceso silencioso y sistemático de desvincularme de una vida que había construido, dando por sentado que alguien más formaría parte de ella. Trasladé cosas del apartamento de Sophie al mío poco a poco. Cosas que había dejado allí durante 3 años. Una chaqueta por aquí, un cargador por allá, para que no hubiera nada dramático que explicar. Ninguna ausencia repentina que pudiera preguntarle. También llamé a mi amigo Pete, a quien Sophie nunca le había caído especialmente bien, y le conté toda la historia. Pete no dijo, te lo dije. Por eso somos amigos desde hace 11 años. Me preguntó, ¿qué quieres que haga? Y le dije que tenía un trabajo que implicaba mucha comunicación con el público. Pete administraba una página de eventos locales con un éxito moderado que había crecido considerablemente en los últimos 2 años. El tipo de foro comunitario donde todos en un radio de 30 personas veían anuncios sobre negocios locales y próximos eventos, y ocasionalmente publicaciones personales que se volvían ligeramente virales. No voy a fingir que no había pensado en eso. Y luego estaba el asunto de Daniel. Me bastó menos de 1 hora de investigación básica para comprobar que Daniel no estaba soltero. Tenía una novia llamada Clare, que tenía presencia en redes sociales y que, de hecho, se había etiquetado a sí misma y a Daniel en varias fotos durante los últimos 4 meses, justo durante el periodo en que él estaba con Sophie. Clare no tenía ni idea. Aquello me pareció información valiosa.
y la guardé con cuidado, esperando el momento oportuno. El sábado de la tercera semana, le escribí a Sophie preguntándole si quería venir esa noche. Dijo que sí. Traería vino. Le dije, perfecto. Había limpiado mi apartamento y había dejado sobre la mesa de centro, de forma muy deliberada y a la vista, una copia impresa de mi carta de admisión a Hardwick, la confirmación de mi matrícula y el contrato de alquiler firmado de la residencia estudiantil. Esos 3 documentos estaban ligeramente extendidos, como si los hubiera estado mirando, que de hecho lo había hecho. Cuando Sophie llegó con el vino, lo dejó sobre la mesa, se quitó el abrigo y sus ojos se posaron en ella. La observé leerlos. Observé el instante exacto en que comprendió. Ella me miró. Liam, ¿qué es esto? Me han aceptado en un programa de posgrado, dije. Empiezo en 6 semanas. Ya he resuelto el alojamiento. Ella me miró fijamente. No me dijiste que estaba solicitando empleo en ningún sitio. No dijiste nada. No, estuve de acuerdo. No lo estuve. Hubo una pausa. Intentaba descifrar mi rostro y encontró algo que la desconcertó. No era ira, ni lágrimas, sino una especie de calma serena que no coincidía con la información que estaba procesando. ¿Estás haciendo esto por nosotros? ¿Pasó algo? Liam, habla conmigo. Quiero hablar contigo, dije. Quiero tener una conversación honesta. Me gustaría que empezaras tú. Ella parpadeó. ¿Empezar qué? Una conversación sincera, repetí. Sobre los últimos 4 meses. El silencio que siguió duró unos 4 segundos y pareció una eternidad. Observé cómo cambiaba el color de su rostro. No era un rubor, sino todo lo contrario. Un lento desvanecimiento. Ella lo sabía. Claro que lo sabía. Lo que calculaba en esos 4 segundos era cuánto sabía yo. No sé a qué te refieres, dijo. Pero sus palabras carecían de estructura. Eran solo sonidos que emitía para llenar el silencio. Sophie, dije, leí los mensajes. Se sentó en mi sofá, con la botella de vino aún en la mano, la dejó en el suelo con cuidado y luego se cubrió el rostro con las manos. Yo me quedé al otro lado de la habitación observándola y casi no sentí nada. Esa fue la parte más extraña. Había esperado rabia. Había esperado la explosión que se supone que debes tener. En cambio, lo que sentí fue una especie de final limpio y triste. Como cuando llevas tiempo esperando un diagnóstico y por fin llega. ¿Desde cuándo lo sabes? Preguntó ella, tapándose la boca con las manos. ¿3 semanas? Ella levantó la vista hacia eso o algo complejo se movió en su rostro. Lo sabías desde hace 3 semanas y te quedaste. Sí. ¿Por qué? Porque necesitaba estar seguro de lo que estaba haciendo antes de decir nada. ¿Y qué haces marchándote? Dije que el programa en Hardwick es real y que estoy realmente entusiasmado. Pero sí, el momento está relacionado con esto. Me voy de la ciudad. Me voy de este apartamento y termino esta relación. Quería que lo supieras directamente de mí, con claridad y sin ambigüedades. Entonces empezó el llanto. Yo también lo esperaba, y me había preparado para ello, lo cual era necesario. Porque Sophie tenía una forma de llorar que siempre me había desmoronado. Un llanto silencioso y sincero, no fingido, del tipo que nace del verdadero dolor. Me recordé a mí misma, no con crueldad, sino con firmeza, que su dolor era consecuencia de sus propias decisiones. Liam, por favor, sé que no hay nada que pueda decir, que fue un error. Fue un error terrible. Ni siquiera sé cómo, no me interesa la explicación. Dije que quiero ser honesto contigo sobre eso. No porque no esté dolido. Lo estoy. Sino porque la explicación no cambia nada y creo que sabes que ya lo has decidido. Sí. Antes incluso de que me hablaras. Yo te hablé. Dije que te hablé durante 3 años. Lo que hice durante las últimas 3 semanas fue darme tiempo para tomar una decisión con la que pudiera vivir, en lugar de una que tomé en un momento de rabia. Ella volvió a mirar los documentos sobre la mesa de café. La carta de aceptación, el formulario de inscripción, el contrato de alquiler. Creo que entonces comprendió la magnitud de lo que estaba viendo, no una reacción, sino un plan. O, algo que yo había construido deliberada y cuidadosamente mientras ella todavía pensaba que todo estaba bien. ¿De verdad te vas?, dijo ella. De verdad me voy. Se fue unos 40 minutos después. Hubo más llanto y algo de enfado. Una breve y acalorada acusación de que yo estaba siendo fría, de que no le estaba dando una oportunidad, de que 3 años merecían algo más que una decisión tranquila. Y lo escuché todo sin reaccionar. No iba a darle la pelea explosiva que tal vez necesitaba para sentir que el final tenía sentido. En cambio, le di claridad, y creo que, en cierto modo, eso fue más difícil. Cuando se cerró la puerta, abrí el vino que había traído, me serví una copa, me senté en el sofá y sentí, bajo el dolor, algo que tardé un momento en identificar. Alivio.
A la mañana siguiente, llamé a Clare y reflexioné detenidamente sobre si debía hacerlo, si me correspondía hacerlo, si se trataba de una intromisión en algo que no me incumbía. Siempre llegaba a la misma conclusión. Clare tenía derecho a saber, igual que yo. Estaba siendo engañada por alguien en quien confiaba, y yo tenía información relevante para su vida. Si las cosas fueran al revés, me gustaría que alguien me llamara. Nadie lo ha hecho. La llamada fue breve y profundamente incómoda para ambos. Le dije quién era, le expliqué la conexión y le conté lo que había descubierto. No exageré. No mostré ninguna emoción. Simplemente le conté los hechos, la duración, la naturaleza de los mensajes y mi certeza. Permaneció en silencio un buen rato después de que terminé. Luego dijo, gracias por decírmelo. Su voz era completamente contenida, pero eso me indicaba que estaba devastada. Le dije que lo sentía. Lo decía en serio. No sé con exactitud qué pasó entre Clare y Daniel después de esa llamada. Pero 2 semanas después, Pete me mostró una publicación de Daniel en su página de la comunidad, una confesión pública, aparentemente catártica, sobre una relación en la que había tomado decisiones terribles, presentada como una disculpa vaga a todos los afectados. Los comentarios no fueron nada amables. Amigos en común de Sophie y Daniel empezaron a etiquetar a Sophie con mensajes de preocupación o acusación. El círculo social en el que ambos se habían integrado, su grupo de compañeros de posgrado, su red de contactos, se desmoronó a su alrededor con la particular eficacia de quienes tienen opiniones firmes y foros públicos para expresarlas. Me enteré de segunda mano, sobre todo por Pete y, ocasionalmente, por mi amiga Jen, que seguía siendo amiga de Sophie y mía, y a quien le resultaba cada vez más incómodo estar cerca de Sophie. Yo no publiqué nada. No hacía falta. Lo que pasa con la verdad es que, una vez que sale a la luz, habla por sí sola. Sophie me envió 2 mensajes esa semana. El primero era furioso. Decía algo sobre cómo yo había orquestado todo, cómo la había tendido una trampa, lo cruel que había sido mi comportamiento. Lo leí, pero no respondí. El segundo mensaje llegó 3 días después y tenía un tono completamente diferente. Solo 3 líneas que decían que entendía por qué había hecho lo que hice, que no se estaba justificando y que esperaba que yo estuviera bien. Yo también leí ese, y pensé en responder. Y entonces pensé en esos 4 meses de martes por la noche, guardé el teléfono en el bolsillo y volví a hacer la maleta. Este Hasefield en septiembre no se parece en nada a lo que esperaba, es decir, es mejor. Había previsto sentir que me retiraba, y en cambio sentí que llegaba a algún lugar. El campus de Hardwick se encuentra en las afueras de la ciudad, mitad urbano y mitad zona verde. Mi alojamiento estudiantil era un pequeño estudio que olía a pintura fresca y tenía una ventana con vistas a un patio donde la gente se sentaba a tomar café entre clases. Tenía 31 años, mayor que la mayoría de mis compañeros, pero no de forma inusual. El programa era exigente de una manera que echaba de menos sin darme cuenta. Me entregué por completo, no como una forma de evadirme de la realidad. Quiero ser preciso al respecto, sino como una verdadera inversión. Antes de esto, llevaba 2 años practicando el drifting, dedicándome al mantenimiento en lugar de a la construcción. Y hay algo en el hecho de que tus suposiciones sobre tu vida se derrumben que aclara tu deseo de vivirla realmente. Yo era el primero en llegar a los seminarios y, a menudo, el último en irme. Empecé a hablar con mis profesores más allá del temario. Formé un grupo de estudio con otros 3 estudiantes, Ryan, un hombre brillante y de carácter seco que había vuelto a la docencia tras una década en el sector financiero, y Priya y Tom, más jóvenes y perspicaces de lo que aparentaban. Lo que empezó como una colaboración académica se convirtió, en los meses siguientes, en una verdadera amistad. Mis profesores se fijaron en mí. Suena a autocomplacencia, pero es la pura verdad. Cuando uno se involucra seriamente con un tema, la gente seria responde positivamente. Al final del primer semestre, me pidieron que colaborara en un proyecto de investigación que mi profesor de estrategia empresarial, el Dr. Alberson, estaba desarrollando y que, con el tiempo, daría lugar a una publicación en la que yo figuraría como autor. Esa publicación me llevaría más tarde a recibir una oferta de trabajo, pero aún no lo sabía. También dormía bien por primera vez en lo que, retrospectivamente, me di cuenta de que habían sido años. Existe una ansiedad sutil y particular que surge al estar en una relación con alguien que te engaña. No sabes cuál es su origen. Se manifiesta como inquietud general, una vaga insatisfacción, una sensación de que algo no anda del todo bien, pero que nunca logras identificar. Había vivido con eso durante 4 meses, y probablemente más. En Hasefield, en mi pequeño estudio con vistas al patio, esa ansiedad simplemente desapareció. No buscaba a nadie. Quiero ser sincera al respecto.
Porque a veces estas historias dan la impresión de que la recuperación avanza en línea recta hacia una nueva relación. Y así no fue como sucedió. Lo primero que encontré fue una versión de mí mismo que había olvidado. La versión que leía hasta medianoche, que tenía opiniones sobre las cosas, con la que era interesante estar porque estaba genuinamente interesado en el mundo en lugar de estar solo a medias presente en él. Conocí a Anna en mi segundo semestre de la manera más venil posible. Fuimos a buscar el mismo libro en la biblioteca de la universidad al mismo tiempo y luego pasamos 5 minutos siendo mutuamente educados sobre quién debería tomarlo y luego ambos coincidimos en que era absurdo y fuimos a tomar un café para decidir. Ella estaba haciendo su doctorado en comportamiento organizacional y era directa, divertida y profundamente indiferente a las cosas diseñadas para impresionar a la gente, lo cual me pareció casi agresivamente atractivo. Le dije al principio, probablemente demasiado pronto, que había salido de algo difícil. Ella me dijo que ella también. Ninguno de los dos lo hizo público ni lo convirtió en el centro de nuestras primeras conversaciones. Empezamos a pasar tiempo juntos, lo pasábamos bien y seguimos haciéndolo. Yo era feliz. Esa es la pura verdad. Me sentía realmente realizado, no fingiendo ser feliz. No porque todo fuera perfecto, sino porque vivía la vida que había elegido con pleno conocimiento de causa. Y eso resultó ser una diferencia extraordinaria. 8 meses después de irme, me encontré con Sophie. Había vuelto a la ciudad para el cumpleaños de David, una cena en su casa, nada del otro mundo. No había regresado desde que me fui. Estaba aparcando cerca de un restaurante cuando la vi al otro lado de la calle y ella me vio casi al mismo tiempo, así que el encuentro fue inevitable. Me quedé junto a mi coche esperando a que cruzara. Parecía cansada de una manera que iba más allá de lo físico. Resulta incómodo ver a alguien a quien amaste con ese aspecto. Y no voy a fingir que no sentí nada. Sentí algo, una ternura residual, tal vez de esas que sobreviven incluso a los peores finales, pero no era añoranza. Era más bien como ver una vieja fotografía de una casa donde viviste y que desde entonces ha sido repintada. Iba vestida de forma profesional, pero su postura denotaba esa sutil melancolía que se manifiesta en las personas que han sufrido una humillación pública y aún no se han recuperado del todo. Por lo que me contaban Pete y Jen, por la información que llegaba de forma inevitable, sabía que los últimos 8 meses no habían sido fáciles para ella y que las repercusiones profesionales habían sido significativas. Su grupo de posgrado se había disuelto. Había perdido a su compañero de investigación, Daniel, quien, según se decía, había abandonado el programa, y las consecuencias sociales de que su infidelidad saliera a la luz pública habían hecho mella. Su trayectoria académica se había retrasado. Se había mudado a un apartamento más pequeño. Tienes buen aspecto, dijo, y pude percibir tanto el esfuerzo como la sinceridad en sus palabras. Estoy bien, respondí. Me miró un instante, observando lo que se veía en mi rostro, la naturalidad, la ausencia de imperfecciones. El programa, dijo. ¿De verdad? ¿Te alegras de haber ido? Con toda sinceridad, respondí, la mejor decisión que he tomado. Hubo una pausa. Un grupo de personas caminaba entre nosotros por la acera, y ambos nos apartamos un poco. Cuando pasaron, Sophie dijo en voz baja, pienso en ello. En lo que hiciste, en cómo construiste algo y luego te quedaste sin nada. Se detuvo. En ese momento no lo entendí. Pensé que me estabas castigando. No era así. Dije, o mejor dicho, que estaba haciendo lo que tenía sentido para mi vida. Lo sé, dijo ella. Ahora lo sé. Otra pausa. Lo siento, Liam. Sé que eso no ayuda en nada. Solo quiero que sepas que sé exactamente lo que tiré. La miré y pensé en qué decir. Y lo que dije fue, espero que las cosas mejoren para ti. Lo digo en serio. Y así fue, no tanto por ella, sino porque la indiferencia es más honesta que la ira constante, y dejé de estar enfadado en algún momento del otoño, entre un seminario sobre teoría de la organización y una tarde en la biblioteca, en la lenta acumulación de una vida plena por sí misma. Ella asintió. Parecía que iba a decir algo más, pero no lo hizo. Ella se dio la vuelta y se alejó caminando calle abajo, y yo la observé marcharse por un momento y luego me subí a mi coche. Llamé a Anna desde el estacionamiento porque quería oír su voz y contestó al segundo timbrazo. Me preguntó qué tal había ido la cena de cumpleaños de David y le dije que aún no había empezado, pero que había tenido una tarde interesante. Ella se rió y me dijo, cuéntamelo todo. Me senté en mi coche en esa calle de la ciudad donde solía vivir y le conté exactamente eso. 2 años después, terminé el programa en Harwich con honores. El trabajo de investigación que escribí junto con el Dr. Alberson se publicó en una revista especializada en estrategia empresarial y se considera bastante prestigiosa.
3 semanas después de su publicación, recibí un correo electrónico del director de operaciones europeas de una consultora que admiraba desde hacía años, preguntándome si estaría interesado en conversar con él. Esa conversación se convirtió en una entrevista, que se convirtió en una oferta, que se convirtió en un trabajo que acepté y que he estado desempeñando durante 8 meses. Trabajo principalmente desde Sheffield, aunque a veces viajo. El trabajo es exigente y específico, y soy muy buena en ello. Anna y yo llevamos juntos 1 año y 4 meses. No es una relación dramática, es decir, no implica el drama de amar a alguien que te engaña, que, por cierto, es el único tipo de drama que nunca me ha interesado. Es, en cambio, una relación entre 2 personas que se comunican con honestidad, se encuentran interesantes y se han dado espacio mutuamente sin que el otro desaparezca por completo. Antes de conocer a Anna, no sabía que una relación podía simplemente sentirse como algo bueno. Había normalizado cierto nivel de dificultad leve, lo había clasificado como, así son las relaciones, y descubrí que no era así. Jen me habló de Sophie el año pasado. No porque yo preguntara, sino porque Jen lo mencionó durante una conversación más larga. Al parecer, Sophie se había tomado un tiempo libre, había realizado el trabajo interno que el año anterior había hecho. Trabajo interno que el año anterior había hecho necesario y había retomado sus estudios en otra institución. Me alegré de oírlo, y, sinceramente, me alegro cuando alguien intenta reconstruir algo. Ya no era asunto mío. Por lo que Pete había averiguado, Daniel había abandonado definitivamente el campo de juego y había regresado a su ciudad natal. Según la mayoría, Clare había seguido adelante y le iba bien. No tenía sentimientos particulares al respecto, más allá de una sensación general y distante de cierre narrativo. Estoy sentada en mi apartamento en Sheffield mientras escribo esto. Anna está en la otra habitación en una videollamada con su supervisor de investigación. Y fuera de mi ventana, el patio tiene su habitual población de estudiantes tomando café. Y la luz del atardecer tiene ese característico dorado de septiembre que tenía cuando llegué aquí. Y estoy pensando en lo que significa que tu vida cambie por la traición de otra persona. No creo que Sophie me haya hecho ningún favor. No me adhiero a la versión de esta historia en la que su engaño fue secretamente un regalo, en la que le debo gratitud por el dolor que me causó. Eso es demasiado conveniente y demasiado deshonesto. Lo que hizo estuvo realmente mal, causó un daño real, y pretender lo contrario es una muestra de sentimentalismo que no tolero. Pero hice algo al respecto. Esa parte fue mía. La mañana que estuve en su cocina leyendo esos mensajes, podría haber reaccionado. Podría haber estallado de la forma inmediata y devastadora que tal vez la situación ameritaba. En cambio, dejé la cucharilla del café y pensé con una claridad que aún me sorprende. No tienes por qué dejar que esto sea lo que te suceda. Puedes permitir que cambie el rumbo de tu vida. Me matriculé en una universidad a 3 ciudades de distancia. Construí algo que había estado posponiendo durante años. Me lancé de lleno a mi propia vida y descubrí que era mejor que aquella en la que había estado presente a medias. No miro hacia atrás. No porque no haya nada que ver. Lo hay, y de vez en cuando todavía lo veo, sino porque mirar hacia adelante es simplemente más interesante. El café aquí está bueno. La luz del patio es dorada. Anna se ríe de algo en la otra habitación. No cambiaría absolutamente nada.